las placas no estenóticas estarían en el otro lado, ¿no? Esos pacientes en los que tenemos placas ateromatosas, que a veces nos planteamos si hay que tratar, si no hay que tratar, pues a este respecto tenemos este artículo que ha salido recientemente. La prevalencia de la placa carotídea no estenótica en el lado ipsilateral a pacientes con ictus embólico de origen incierto, ¿de acuerdo? El grupo de pacientes llamado ESUS, que son esos pacientes que no puedes clasificar ni como patología de ateromatosa de gran vaso, ni cardioembólico, ni otra causa determinada, ¿no? A pesar de hacerle todos los estudios. Estos pacientes, el grupo ESUS, más o menos oscila entre un 9 y un 25% de los ictus, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, ese dintel de 50% a la hora de tener un criterio para tratar viene determinado por ensayos previos de cirugía, ensayos en los que la endarterectomía se mostró beneficiosa en esos pacientes y no se mostró beneficiosa en pacientes con estenosis de menor grado. Pero eso no significa que esas estenosis de menor grado no puedan ser responsables de ictus. Es un concepto que a lo mejor en algunos pacientes o en algunas ocasiones hemos de cambiar y no considerar placas inocentes a las placas menores de 50% solo por ese hecho. Hay estudios, por ejemplo, de resonancia que muestran determinadas características de placa que se pueden considerar factores de riesgo de ictus. Y el objetivo de este grupo fue investigar cuál es la asociación de la placa no estenótica con el ictus ipsilateral en un grupo de pacientes ESUS, pero valorado por TAC en lugar de por resonancia. Hay una experiencia previa en este Neurology de 2016 que os muestro, en donde se hizo un estudio transversal con 85 pacientes de este grupo de embolias de origen incierto. En estos identificaron que había placas de más de 3 milímetros o al menos de 3 milímetros presentes en el lado del ictus en un porcentaje significativamente mayor significativamente mayor en el lado del ictus en este grupo de ESUS, ¿no? En este grupo de pacientes con una embolia de origen incierto. Si veis en la imagen de la derecha, en esta imagen patológica, simplemente os llamo la atención sobre ella porque es bonita, vemos la cápsula fibrosa a los lados, la depresión central de la placa donde se adelgaza, y estos pequeños puntos rojos corresponden además a hematíes en una hemorragia intraplaca. Esto es un estudio de resonancia, también reciente, de 2017, en donde se toman de forma prospectiva 55 pacientes a los que se analiza la presencia o no de hemorragia intraplaca. En estos pacientes con hemorragia intraplaca positiva se ve un aumento significativo del riesgo de futuro infarto en un intervalo de 3 años. Y por último, este metaanálisis que también salió justo a principios de este año, en enero, en donde la revisión de los papers indica que las placas con determinadas características como de alto riesgo, en donde pueden entrar estos datos de hemorragia intraplaca mayores de 3 milímetros, son 5 veces más prevalentes en esos pacientes de embolias de origen indeterminado en el lado del ictus, lo cual sugiere una asociación, ¿no? Una asociación que no siempre es reconocida. Por lo tanto, el objetivo de los autores fue tomar un grupo de pacientes de un estudio previo, que es el estudio Intersect, que analizaba oclusión a través de angiotac, y en todos los pacientes se realiza un angiotac donde se pueden ver los troncos supraórticos y valoran cuál es la presencia o no de placa, si es las características de placa por TAC, y si son pues, de menos de 30% de estenosis, entre el 30 o el 50%. Eliminan de este grupo todos los pacientes con una estenosis significativa y se quedan solo con los pacientes de embolias de origen no indeterminado y el resto de los pacientes cardioembólicos y demás, que entonces se analiza la presencia o no de estas placas. Cogen 446 pacientes al final. Esta es la tabla de características basales. No hay grandes diferencias entre los pacientes ESUS o no ESUS, pero sí que hay una tendencia significativa a pacientes más jóvenes en el grupo de embolias no indeterminadas y el uso previo de antiagregantes, que era mayor en el grupo de pacientes no ESUS. En cuanto a
en cuanto a el grupo solamente de embolias de origen indeterminado, vemos que sí que hay diferencias en cuanto al sexo, hay más mujeres en el grupo de pacientes, es decir, estas son las columnas dentro del grupo ESUS que tienen placas o que no tienen placas no estenóticas. En el grupo que tienen placas, pues había más mujeres y también había más fumadores. Comparando en el grupo de embolias indeterminadas o ese otro grupo donde sí tenían una causa determinada fuera de la aterotrombótica de gran vaso, vemos que la proporción de placa no estenótica en el grupo ipsilateral al ictus sufrido previamente no es muy distinta. En el grupo no ESUS, sin embargo, sí hay una diferencia significativa. Esta es la P004, 29 frente a 18% de los pacientes con embolia de origen no determinado. Son ejemplos de placas de su estudio, algunas calcificadas, otras no, algunas con perfil irregular, etc. Sin embargo, todas estas características de la placa, incluida el grosor, no arroja una diferencia significativa, aunque sí una tendencia. Por lo tanto, como resultados resumidos, en el grupo ESUS, embolismos indeterminados o ictus criptogénico, la mayor presencia de placas existe en el lado sintomático, en la circulación carotidia, es una asociación que está ahí. Hay una tendencia a mayor frecuencia de placas de 3 milímetros, de más de 3 milímetros, y esto va bastante en consonancia con esos estudios previos que hemos comentado. A la hora de considerar una placa asintomática como inocente, ¿no? O como exculparla. No hay criterios estandarizados en cuanto a la caracterización de las placas por TAC. Esto es un análisis transversal, por lo tanto, pues bueno, tiene sus limitaciones como calidad de estudio. Se pueden haber perdido determinados eventos isquémicos en el tiempo. Y los estudios prospectivos, obviamente, son los que arrojarían en este contexto una mayor evidencia. Luego, si queréis, comentamos lo que os parece. Esto es el resumen del bloque carotidio. Con la placa ocluida, pues bueno, se puede revascularizar, en la mayoría de los casos se consigue, y parece que hay un menor riesgo si la patología es extracraneal en paciente más joven y el tratamiento es más temprano. Y en cuanto a la placa no estenótica, pues el tamaño no importa, pero bueno, quitando el comentario sensacionalista, el tamaño no siempre es lo que define el riesgo de que esta placa sea la causante del ictus o no. Las placas no estenóticas están habitualmente asociadas al territorio del ictus criptogénico y queda determinar mejor los caracteres de riesgo de esa placa para poder seleccionar a esos pacientes que sí que se merecen un tratamiento frente al mejor tratamiento médico. En cuanto al bloque de oclusiones distales, tenemos dos estudios. Uno que compara, bueno, el primero es un metaanálisis y el segundo un estudio retrospectivo, si no recuerdo mal. El primero compara las diferentes técnicas como ADAPT, o sea, aspiración en el primer pase, frente a los stent retrievers de últimas generaciones que pasan por un microcatéter de 0,17 pulgadas. Y si estos tienen un mejor perfil, tanto de eficacia como de seguridad. Entonces comparan un poco cómo se comportan estos efectos. Hay poca evidencia actualmente sobre el riesgo-beneficio de la trombectomía mecánica en las oclusiones distales, ya sean M2, M3, A2, A3, P1, P2. Y lo que dicen de momento las guías actualizadas el año pasado de la AJA, la ASA, es que los beneficios son indeterminados, pero que se puede practicar trombectomía mecánica, menciona con stent retrievers con una evidencia 2B, ¿no? De beneficio en base a algún randomizado. Por lo tanto, bueno, está justificado tratar de saber un poco más sobre cómo se comportan estas oclusiones distales o cuál es la mejor estrategia en el tratamiento. De todos los reportes que identifican en la búsqueda bibliográfica, se quedan con 15 estudios. De estos 15 estudios, aquí en la columna de la derecha podéis ver cómo se usaron algunos de estos nuevos retrievers, el Catch Mini, Aperio, Preset Light, Mindframe, Baby Trevo, y algunos de los catéteres de aspiración pequeños también, 3 Max, 4 Max. Y al hacer la tabla comparativa de resultados entre los grupos sometidos a stent retriever o ADAPT en estas oclusiones distales, vemos que hay una diferencia significativa a favor del grupo de aspiración directa en cuanto a mejor pronóstico y en cuanto a menor mortalidad.
en cuanto al pronóstico ranking 0-2, 58 frente a 68, 69% en ADAPT, y la mortalidad 13 frente a 5% Retriever frente a ADAPT. En cambio, veis que no hay diferencias en este bloque de hemorragias globales o sintomáticas. Sin embargo, hay más vasoespasmo, como es de esperar, en el uso de los retrievers, y si restringimos los pronósticos solo a la circulación anterior, también tenemos que sale ganador el tratamiento por aspiración en esas oclusiones distales. El resumen sería que han analizado estos 500 pacientes, consiguen una reperfusión exitosa global en el 80%. La recanalización es comparable en los grupos, pero ADAPT, aspiración en el primer pase, parece que tiene un mejor pronóstico y menor mortalidad, según estos datos. Los stent retrievers tienen resultados similares a su generación previa, pero parece que tienen un mejor perfil de seguridad. Vuelvo a la diapositiva previa porque, no sé si os habéis dado cuenta, un 1% de hemorragia sintomática en el grupo stent retrievers, un 1,7% en ADAPT. Esto es bastante bajo. Si no recuerdo mal, en el metaanálisis Hermes estaba en torno a un 4% la hemorragia sintomática. Las limitaciones de este metaanálisis es que 14 son estudios retrospectivos y 1 es un análisis post-hoc de ensayo aleatorizado. Las variables son heterogéneas y, bueno, pues hay necesidad de algún ensayo aleatorizado que sea capaz de comparar esto, ¿no? En la arena de los aleatorizados. En cuanto a el siguiente artículo, es un análisis retrospectivo que también pretende comparar o pretende ahondar en la seguridad y eficacia de la trombectomía en las oclusiones M2. No se mete a valorar otras oclusiones, pero compara grupo M2 con grupo M1 en una base de datos de entre 2011 y 2018 con 260 pacientes, de los cuales 171 tienen una oclusión M1 y 89 tenían una oclusión M2. Su tabla basal de características, pues bueno, son similares, aunque hay una diferencia lógica de oclusiones M2 con menor NIH, uso de catéter balón a favor de oclusiones M1 y también diferencia en cómo fue la técnica con la que se realizó el primer pase. Por ejemplo, stent retriever a secas se utilizó más en el M1, Solumbra se utilizó más en M2 y la aspiración, aunque se utiliza un poco más en M1, pero son pequeños números, 14 y 5 casos. Fue una tendencia más a utilizar el stent retriever, ya sea con aspiración distal o no asociada. Esto es el éxito en el primer pase, sale significativo la diferencia a favor del grupo de las M2. 55% de éxito en el primer pase frente a 39% y éxito en la recanalización después de utilizar técnica Solumbra, también significativo, 72% de las oclusiones M2 al utilizar Solumbra, que es la técnica que combina el stent retriever con la aspiración distal, resulta una diferencia significativa. La otra diferencia que va en contra del grupo M2 es que tuvieron 24% frente a 12% de hemorragia subaracnoidea o presencia de contraste, extravasación de contraste subaracnoideo. Comparando, bueno, en el bloque conjunto de M1 y M2, analizando la posibilidad o intentando averiguar cuáles son los predictores de este éxito en el primer pase o el éxito de la recanalización al final del procedimiento. En el análisis univariante salen estos tres datos, la edad, el tiempo desde que se ha visto la última vez bien al paciente hasta la punción y la técnica Solumbra, pero al hacer el análisis multivariante, en el efecto del primer pase influye en la edad e influye Solumbra, y en el efecto de la recanalización global influye el tiempo que pasa desde que se vio al paciente bien hasta la punción. Tomando en cuenta solamente el grupo de las M2, tomando en cuenta solamente el grupo de las M2, el análisis arroja la técnica Solumbra como predictora de un mejor primer pase y el hecho de no haber recibido TPA en la recanalización exitosa al final, que esto es un dato que me resulta curioso y que me gustaría que hicierais comentarios al respecto.
En cuanto al número de pases, veis que en la línea naranja, que son las oclusiones M2, a partir del cuarto pase el tratamiento se convierte en fútil y las oclusiones M1 a partir del quinto. No hay más recanalización. El efecto de la recanalización se centra sobre todo en los primeros 2-3 pases. Y por último, creo, los predictores de complicaciones hemorrágicas después de la trombectomía, ya sea M1 o M2, para la HSA, para la presencia de HSA, el predictor es la oclusión distal, y para la hemorragia intracerebral es el no haber conseguido el pase exitoso en el primer momento. En el grupo solamente de M2, os pongo aquí debajo en un cuadrito porque no han hecho no han puesto los resultados expresamente, el mayor número de pases y la recanalización fallida en el primer pase te expone en las oclusiones M2 a mayor HSA. Por lo tanto, como resumen, la trombectomía mecánica en las oclusiones M2 parece que tiene una eficacia y efectividad similar a M1, incluso puede mejorar la tasa de recanalización con estos datos, menor número de pases para conseguir la recanalización respecto a M1, mayor recanalización al primer pase utilizando la técnica Solumbra, y la presencia de hemorragias son similares, las hemorragias sintomáticas, pero la HSA mayor en M2 y la tasa de recanalización después de 4 o 5 pases es mínima o ausente. Esto, las limitaciones de este estudio, pues que es retrospectivo, que hay ausencia de guías para la selección de pacientes a la hora de tratar una oclusión distal y que las muestras de pacientes, como por ejemplo en el grupo aspiración, son pequeñas. Como resumen de estos dos artículos, el metaanálisis y el estudio retrospectivo, la trombectomía mecánica sería efectiva en oclusión distal, ADAPT quizá mejor pronóstico que stent retrievers, y los nuevos stent retrievers tienen un buen perfil de seguridad. El tratamiento de la M1 se asemeja al de la M2, puede tener mejor recanalización al primer pase utilizando la técnica Solumbra, y sin embargo tenemos mayor HSA. Y Antonio, si quieres ahora que comentéis la jugada. Perfecto, espectacular, Carlos. La verdad que son muy bonitos los artículos. Deciros que en YouTube ha calado mucho esa defensa del estado cognitivo del paciente, ¿no? Que tal vez tenemos que estudiarlos más, ¿no? Hablando del tema de la oclusión de carótida. También yo creo que compañeros neurólogos dicen que están ahí, evidentemente, están y siguen estando, teniendo en cuenta que tenemos una auditoría interna, yo creo que es muy interesante y eso nos hace trabajar mejor y cada vez más fino. Y ya pasando a este tema, yo creo que la pregunta es muy sencilla. Vamos a empezar con los gladiadores, Manu, y luego ya sacaremos a los leones, a los doctores Paul y Carlos. Pero, ¿cuál es tu técnica para una M2? ¿Cuál es digamos, qué tip nos puedes dar? ¿Qué usas más? ¿Aspiración, stent retriever? ¿Qué es lo que nos ofreces? Nosotros las M2s hemos empezado a tratarlas todas, no solo las que vienen de la calle, sino las de después de un intento de recanalización en M1, que se mandes un trombo y tengas un TC2A, estamos yendo a por él. Tenemos un artículo que estamos a punto de publicar, está en últimas correcciones, que estamos haciendo nosotros antes de enviarlo, que hemos analizado 106 trombectomías, 106 vasos M2s, y lo que hemos hecho es comparar stent retriever solo frente a la técnica combinada. Entonces no hacemos un Solumbra clásico, porque lo que hacemos es subir con un micro de 0,17, abrimos uno de los dos stent retrievers que tenemos, que van por esos micros que son pequeños, en nuestro caso el CatchView o el Aperio pequeño, retiramos el micro y usando la guía del stent subimos el 3 Max. Y entonces hacemos un trapping del trombo en M2 y lo extraemos. Y en este artículo, que como os he dicho, tenemos 50 pacientes con stent retriever, 56 con esta técnica combinada, y tenemos un TC2C3 muchísimo mejor en la técnica combinada. En el primer pase es del 57% frente al 34% del stent retriever solo, con menos tasa de embolismo distal y además con menos tasa de hemorragia asintomática. Entonces, al final, este es el tratamiento que hacemos y lo estamos intentando hacer en todos. Cuando digo todos, evidentemente, dentro de una lógica de, pues si el trombo se me va justo a la rama que el paciente tiene infartada, pues evidentemente no hacemos nada. O si el infarto está ya establecido, pues no hacemos nada. Pero si vemos que hay territorio salvable, sí que estamos siendo bastante agresivos. Y sube el número de hemorragias subaracnoideas, pero es un número de hemorragias subaracnoideas que no son sintomáticas. O sea, no se
exactamente por qué son, si es por rotura de venas, pero no es una hemorragia subaracnoidea clásica. Ok. Carlos, Polo, ¿cuál es vuestro setup? ¿Cuál es vuestro qué elegís de cara a la M2E? Carlos, habla tú. Después. Bueno, mira, cada vez, cuando empecé con la trombectomía mecánica, obviamente empecé solo con el retrigable stent, pero dado los resultados y la experiencia, generalmente utilizamos técnica combinada. Pues hay quien lo llama Shape Technique, otros los DCT, que es Distal Combined Technique, o el Smart Technique, pero para términos generales, Shape Technique. Utilizamos, lo que utilizo generalmente es un microcatéter, depende porque ya estamos tratando hasta M2, M3, prefiero subir uno más pequeño, un Excelsior SL10 o como mucho, bueno, el Revar 18, procuro ya cuando es mucho más distal utilizar un SL10 y utilizar un Catch Mini, porque con el Catch Mini puedes ir, es bastante maleable, bastante, pues evitas todo y sobre todo si utilizas un Excelsior SL10 evitas más rupturas arteriales, y utilizando proximalmente el catéter de aspiración, el Q. Lo que hago es que retiro el microcatéter, ya sea el Revar o el Excelsior SL10, y dejo el Q. Depende del tamaño, pues utilizo un Q4 o un Q3, depende de la rama que vaya a abrir, y entonces utilizo pues la técnica combinada con esa técnica. ¿Con qué motivo retiro el microcatéter? Pues con idea de obtener más espacio de aspiración dentro del catéter, del Q, que es el que más utilizamos. El Q es, bueno, supongo que lo conocéis todos, que es el catéter. Explícalo porque la gente que es un catéter guía que se llama Super 90, y sobre ese catéter guía se sube un catéter que no es completo, sino que es dijéramos, la parte distal del catéter y que está unido a una guía, que es la que sale proximalmente, ¿no? Entonces, con eso pues obtienes mucho más luz de aspiración, y la verdad es que navega bastante bien. Lo que pasa es que para subirlo, sí que es mejor subirlo con un microcatéter, y obviamente también para subir el retirable stent necesita el microcatéter, que ya he dicho que es el Excelsior SL10 o el Revar 18, dependiendo de lo distal que quiera decir, como ya he dicho, ¿no? Y la técnica es lo que he dicho, retirando el retrievable stent y aspirando en la parte proximal para hacer una captura, digamos, del trombo. Yo tengo un poco diferente desde la experiencia personal con el profesor Terón y actualmente todo lo que se hace, por supuesto. Pero a mí de lo que se hablaba de la RTPA no previa, yo soy totalmente a favor de que no se ponga, a no ser que sea un paciente que viene de lejos al hospital que vaya y que en el tiempo del traslado, pues que ya aprovechen que hay un porcentaje que los pacientes recuperan. Pero si llega al hospital donde hay gente ya preparada, yo prefiero que no le pongan nada por si yo o nuestra gente le tiene que añadir, y nosotros no ponemos RTPA, ponemos, en casos, usamos mucho la uroquinasa, la seguimos usando desde siempre. Y también para mí y para nuestro grupo es muy importante si las lentículos triadas están incluidas en el trombo o no. Si las lentículos triadas no están incluidas en el trombo, tenemos, y si no se le ha puesto RTPA, manejo también médico, aparte del sistema de recuperador, que nosotros hacemos el sistema Solumbra, pero hemos tenido muchos casos en que solamente y usamos el Sofía 5.6F, sobre todo el 5F, colocarlo en M1 y aspirar, y en unos porcentajes importantes, como todos habéis publicado y comentado, el trombo sale, que podía salir con otro catéter, pero nosotros estamos acostumbrados a ese. Y la fibrinolisis intraarterial, nosotros lo usamos mucho, y sobre todo distal. Ahora están saliendo de ir con un microestent a M3, si te queda un poco de trombo distal con un poco, una gota, el que quiera el RTPA, que funciona, pero da más hemorragias, nosotros usamos más distalmente la uroquinasa y funciona muy bien. Yo creo que es importante. Están haciendo, Antonio nos puede contar, porque estáis haciendo en Cataluña, estáis haciendo lo del siesta ¿no? El estudio... El Choice, sí, tenemos perdón. Sí, estamos involucrados en un ensayo clínico en el que cuando el paciente no se consigue una recanalización completa y son ramas no accesibles para tratamiento endovascular, se randomiza las dos ramas a RTPA o
o placebo. Y bueno, ya tenemos unos cuantos pacientes, a ver si conseguimos aumentar un poquito la tasa de reclutamiento. No hemos visto para ahora con el coronavirus, pero esperamos en menos de un año poder tener resultados y ver ese abordaje mixto, ¿no? No todo lo endovascular tiene que ser o mecánico o RTPA. Yo creo que el abordaje mixto es lo que nos va a dar los mejores resultados en este caso, ¿no? Si tuvieras que decir, habéis coincidido los tres en el Solumbra. Entonces, si tuvieras que decir el tamaño del stent retriever, ¿qué tamaño elegiríais? Podéis decir el diámetro, la longitud. A números ya que vamos de hora fatal. Manu. 320. 320, Polo. El catch. Yo de 320 o 420. 420 también, sin miedo. Carlos. Sí, el catch mini de 320, 3,5, 20. O sea que yo creo que hemos llegado más o menos a la conclusión de Solumbra con un stent retriever de 3 y intentar ser los más eficaces en el primer pase, ¿no? Para hacer las menos hemorragia que implicaciones posibles, ¿no? Sí, eso está claro. Bueno, perfecto. Me gustaría hacer un comentario sobre la estenosis de menos de 50 grados, un segundo. Por favor. En la que es de menos de 50%, lo que es importante es los test neuropsicológicos son claves, porque la estenosis puede ser muy pequeña, pero el paciente estar muy alterado. Y el parenquimograma cerebral también te da una información grande e incluso una cosa que se hacía antiguamente y que seguimos haciendo en algunos casos, de hacer el test de la acetazolamida, que te da las reservas cerebrales. Y eso es una indicación para tratamiento, no solamente el tamaño de la estenosis. Vale, yo también quería, si tenemos tiempo, quería también hacer un inciso. Esto lo he dicho yo muchas veces, y es que nosotros desafortunadamente seguimos utilizando un criterio que lleva casi 30 años, que son los criterios de NASET del tratamiento. Y todos decimos más de 70%, sintomática, etcétera, y es un concepto desde hace más de 70 años, cuando la medicina y todo ha evolucionado muchísimo. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Piñana, de que tenemos que estudiar más la placa, tenemos que saber si es una placa inflamatoria, si está hemorrágica, si tiene alguna alteración, y casi con seguridad podríamos o deberíamos tratar más placas con menos estenosis, pero que tuvieran más frágiles o con mayor probabilidad de ictus o de lesiones. Pero hay que ver más de arriba abajo y no de abajo arriba. Sí, porque claro. puedes tener una placa muy importante y que no da problemas arriba, y tener una placa pequeñita que da alteraciones importantes. Por eso es importante estudiar la placa. Si es una placa pero el parenquimograma que está inflamada, si tiene hemorragias, el tipo de placa, ahí se han descrito montones de tipos de placas según la cantidad de grasa que tenga, la cantidad de colesterol que tenga, la cantidad de calcio, se comportan diferentes. El tratamiento. O sea, por lo que he entendido, esas placas del 50% o menos son malignas por dos cosas, ¿no? Por su capacidad embolígena, que no estamos estudiando la placa vulnerable y se nos están yendo pacientes, ¿no? Y por cómo los test neuropsicológicos, el estado cognitivo del paciente puede ir progresivamente, ¿no? Viéndose empeorado, ¿no? Y comprometido. Y para eso, estudios de perfusión cerebral o esos parenquimogramas que nos enseña Apolo, ¿no? O sea, que yo creo que tal vez la otra parte importante, hay que meterlo. Y la otra parte importante es cómo está la carótida contralateral. Sí, asumiendo, estos son pacientes asumiendo que el lado contralateral no estaba ocluido ni tenía patología. No pasa nada, porque la mayoría de los pacientes que tratamos son polivasculares, con trombosis contralaterales, que el problema no es ese, el problema es qué provoca a nivel cerebral la placa estenosada. La hipoperfusión. La repercusión que tiene con el grado de estenosis. Puede tener un 90% y no dar ningún problema cerebral, puede tener un 50% y dar problemas. Eso es lo que hay que mirar y eso es lo que hay que tratar. Bueno, pues yo creo que tenemos un caldo de cultivo perfecto. Creo que hay que empezar a caracterizar la placa con resonancia. Yo creo que es probablemente la mejor forma, la más fina, y también estudio de perfusión. Y yo creo que tenemos un par de pacientes que tal vez se puedan beneficiar de nuestra técnica, ¿no?